Algo, Natalia, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, a ver, ¿qué es esta reforma laboral? ¿Quita derechos? ¿No quita derechos? ¿Cuál es la trama que ustedes han leído de la reforma laboral? Bueno, sí, quitar derechos lo hace, pero esto leyendo la Constitución misma uno se da cuenta y lo advierte. Los quita y expulsa de la protección. Por ejemplo, ya en uno de sus primeros artículos lo que hace es expulsar a los trabajadores de plataformas del amparo de la ley de contrato de trabajo a contramano de lo que está sucediendo en el mundo. Se están incorporando a esos trabajadores de plataforma como trabajadores dependientes. Pero además, por ejemplo, establece existencias de cajas como el Fondo de Asistencia Laboral para pagar los despidos, derivando los fondos que van o contribuciones patronales que van a financiar las actuales jubilaciones para pagar los despidos de las empresas. Esto también contrariando incluso la protección contra el despido arbitrario. Esto por mencionar algunas cuestiones, pero la ampliación de la jornada de trabajo a 12 horas, es decir, que en teoría el trabajador y el empleador puedan pactar una jornada superior a 8 horas, desconoce que el trabajador no tiene esa libertad. De hecho, el derecho del trabajo surge advirtiendo que el trabajador no puede pactar libremente con el empleador porque siempre está la imposición de la voluntad del más fuerte, pero esto nos lleva 120 años atrás, perdiendo lo que es la limitación de la jornada. Eso, sacar rubros remuneratorios de la remuneración, es decir, permitir que no se pague la remuneración en dinero, son todas conquistas históricas que si uno se retrotrae 100 años para atrás, fueron los primeros derechos conquistados por el movimiento obrero argentino o incluso por los trabajadores en las primeras gestas históricas, así que esto es una clara pérdida de derechos. Natalia, ahora hay una realidad. La Corte en su momento se expidió en contra de estas ticket canasta para comer, se expidió en contra. O sea, esto se va a judicializar y la Corte no podría ir en contra de su fallo. No en esos términos, pero esta corte no es la misma corte que aquella, ¿no? Entonces, no por casualidad, esta misma proyecto de ley establece la obligatoriedad de los fallos de la corte en materia laboral. Esta misma corte hace un año atrás estableció que el Tribunal de Alzada de la Ciudad de Buenos Aires, de la Justicia Nacional del Trabajo, es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que es claramente antilaboral, entonces empieza a preparar el terreno. Los últimos fallos laborales que ha tenido esta Corte fueron lamentables, entonces yo creo que preparan este terreno justamente con una Corte como la actual, donde no va a reconocer la existencia de estos fallos y encontrará el argumento para ir en contra. La verdad que no solamente en materia laboral, tenemos una Corte que no reconoce la composición del Consejo de la Magistratura según la ley anterior y hace desastres en ese sentido, ¿no? Todo para que ese mismo Poder Judicial comande o maneje el Consejo de la Magistratura. Entonces, la verdad que no se puede confiar en esta Corte. De hecho, no se ha pronunciado en materia laboral. La reforma laboral del decreto 70/23 de principios de diciembre del año 2023, está a la espera de ser tratado por la Corte, y la Corte todavía no dijo nada. Las otras instancias ya lo declararon inconstitucional. Ahora, Natalia, la otra pregunta es, ¿qué va a pasar con ese 1% que iría a un fondo? Son 3.300 millones de dólares. ¿Y quién lo va a manejar? La Comisión Nacional de Valores, ¿quién lo va a manejar? Y es que ahí son cajas, son fideicomisos que van a ser manejados desde un punto de vista como una especie de FJP como hace 30 años atrás. Ese es el problema. Por eso digo, los jubilados actuales van a financiar los despidos de las grandes empresas. ¿Y quién financia a los jubilados? ¿Cómo? ¿Y quién financia a los jubilados? Pues esa es la otra. Y bueno, a los jubilados se les pide, creo que esa es una política pública, es que se le pide autofinanciamiento, ¿no? Mientras otras políticas no lo tienen. Entonces, no es solamente que se está incumpliendo un principio también de la seguridad social que establece la solidaridad intergeneracional, es decir, nosotros pagamos a través de las contribuciones y aportes quienes trabajamos las jubilaciones de actuales. Bueno, ese principio se corta, como se cortó con las AFJP, porque va a estar absolutamente desfinanciado, incumpliendo un derecho constitucional que está también en el artículo 14 bis, que no solo habla de derechos laborales,
sino también previsionales. Ahora, por último, Natalia, le pregunto, el INDEC festeja, o el presidente festejó este descenso de del desempleo al 6,6%, pero no cuentan que 1.400.000 personas pasaron a ser cuentapropistas. Bueno, ese pasaje es central, porque es casi calcado. La pérdida de trabajos formales migraron a lo que son las figuras del trabajo autónomo. Un trabajo autónomo que hasta por ahí lo es, porque hay muchas relaciones laborales encubiertas a través de la figura de ese trabajador autónomo. Y contabilizando así, más fácil que va a surgir un desempleo que es inferior. Sucede que incluso en esta reforma laboral también se legaliza ese fraude, para no contemplarlo como desempleo, porque establece que esas figuras no van a ser consideradas como trabajo dependiente, cuando la ley de contrato de trabajo actual obliga incluso en instancia judicial o en materia de interpretación, que cuando hay prestación de servicios, más allá de que figure como una locación de servicios, como un trabajador autónomo donde se obliga a sacar el monotributo para poder trabajar, bueno, ahí hay relación laboral. Lo que hacen todas estas reformas es legalizar el fraude. ¿Para qué? Para que, bueno, no se contabilice como trabajador dependiente y se lo pueda contabilizar como trabajador ocupado, cuando en realidad hay una relación laboral encubierta. Y encima se exime a las empresas del pago de multas. Así es, porque esto ya está en la ley de bases. La ley de bases cobró vigencia en julio del año 2024. Eliminó todas y cada una de las indemnizaciones agravadas en los casos de no registro de relación laboral o de registro defectuoso. Bueno, ¿se creó más empleo? No se creó más empleo, se seguó destruyendo. Pasa que hay un mantra medio subyacente en donde, en teoría, las leyes podrían crear o destruir empleos, y no es tal cosa. Lo que hace la creación o destrucción del empleo es una política económica. Natalia, un beso grande, gracias. Muchas gracias a ustedes. Natalia Salvo es abogada laboralista.